¿Te pues, acuerdas de tu primer concierto? ¿Qué edad tenías? pues yo creo que habré tenido unos 5 años, más o menos, cuando toqué por primera vez en público. Yo empiezo la composición a los 6. Para ser buen director, yo creo que hay que saber tocar el piano. Decidiste acelerar la prepa porque te urgía ya dedicarte solo a la música. La música es una profesión muy celosa y que requiere de muchísimo tiempo, no solamente de estudios, sino de ensayos, tienes conciertos, no todos los conciertos son locales, a veces tienes que viajar a otro estado, a otro país. Y te aceptaron a los 16 años para cursar el primer año de Así, música. así es, justamente. Voy a entrar a tercer semestre de licenciatura. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Tengo hoy en No hay lugar común a Alexander Vivero Pulido. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Probablemente, Alexander, el invitado más joven que haya tenido ¿A yo en No hay poco? lugar común. No, pues qué gusto, muchas gracias por la invitación, es un placer. Muy honrado. Todavía no cumples los 17, tienes Así es, tengo 16 años. 16. Y te trajo aquí tu habilidad y tu relación con la música. Entonces, Exactamente, vamos a hablar un poco de eso. A los 4 años empezaste con el piano. justamente. Cuéntame cómo te topaste con ese monstruo, porque a los 4 años un piano es una cosa muy alta. Sí, justamente y hasta los 16 sigue siendo una cosa enorme, de hecho. Pero sí, yo empiezo a los 4 con el piano, que es mi instrumento principal. Además del piano también toco percusiones, percusión orquestal, pero mi enfoque en realidad fue el piano y de ahí empezó ¿Quién todo. tocaba piano en tu casa? En mi caso nadie tocaba piano. Era mi Entonces había un abuela. piano como mueble, pues. Sí, sí, básicamente sí era mi abuela la que tenía un piano en su casa, que fue para que estudiaran brevemente mi papá y mis tíos, pero la verdad es que ninguno de los 3 se interesó y solamente fue algo de un año y lo dejaron, pero el piano se quedó ahí, el piano siguió ahí y yo siempre que iba a su casa a visitarla o a comer fue que empecé poco a poco a darme cuenta de esa caja de madera con teclas y adentro martillos y cuerdas, y eventualmente eso empezó poquito a poquito a hacer que creciera una curiosidad en mí, que dijera: "¿Qué es Pediste esto?". clases. Después pedí clases, así es, ya ¿Quién fue tu que, primer maestro, tu primera maestra? pues, ya que conocí el piano que era en sí, justamente le pedí a mi papá que me metiera a clases de música. En mi caso, mis papás, ninguno de los 2 son músicos, no vengo de familia de músicos, nadie en mi familia es músico, pero siempre me apoyaron. Y desde que les dije: "Quiero empezar a estudiar piano, me gustaría entrar a una academia", ellos me dijeron que sí. Allá en Guadalajara me metieron a una academia de música y de ahí empezó todo. ¿Te acuerdas de Pues tu primer concierto? ¿Qué edad tenías? pues yo creo que habré tenido unos 5 años, más o menos, cuando toqué por primera vez en público. ¿Qué tocaste? En ese concierto toqué el Vals Minuto de Chopin. El Vals Minuto de Chopin es Ya un. en ese momento ya estabas tocando Chopin. ¿Qué más estabas tocando a esa edad? Sí, pues en esa edad, por ejemplo, obviamente se empieza de lo básico, como en todo, no solamente el piano. Tu primer recuerdo frente al público, ¿cómo fue? Mi primer recuerdo fue frente al público, pues la verdad a mí siempre me ha gustado estar en un escenario, siempre me ha No gustado. te inhibe, no te da miedo. A mí no, sé que es una relación muy especial y muy personal que tiene cada artista con el escenario, No te surge el miedo de equivocarte, pero de ganar un... en el caso de la mía no, la verdad, porque una vez que sales al escenario, en el caso de la profesión de la música, el 95% del trabajo realmente no lo ve el público. El 95% del trabajo tú lo haces en tu casa, con tu instrumento, a solas, en privado, y ese 5% lo haces en el concierto. Entonces, detrás de esa hora que das de concierto, Hay tú mucho. estudiaste durante El 4 riesgo del meses. error es bajo. El riesgo del error debería de ser bajo en teoría, pero siempre hay muchos tipos de pianistas. Hay muchos tipos de pianistas también. Hay pianistas que se la juegan más a la segura. En mi caso, yo creo que la música también es para tomar riesgos.
Llegas a los 10 años y no es que hayas dejado el piano, sino que extendiste Sí, tus, en fin, formación, tus actividades y te arrojaste a la composición. Y esto sí. sí ya empieza a prender los focos, Empieza a ¿no? ir, sí. Sí, De- sí, sí. del prodigio que Bueno, eres. ¿Cuándo se te ocurrió que podías tú apostar a componer igual que los músicos que te habían movido a tocar? sí, pues mira, yo empiezo la composición a los 6 y es un proceso, porque cuando empiezo a tocar piano, al mismo tiempo me da curiosidad, bueno, yo estoy tocando música, pero ¿cómo se creó esta música que estoy tocando? O sea, no se creó el mundo y ahí estaba la música ya hecha. Alguien tuvo que hacerla. Y ahí fue que me empezó a dar la curiosidad de la composición, cómo es que yo puedo hacer eso mismo que hacía esa gente en el siglo XVI, XVII, XVIII. A los 10 años te estrenas como director de A orquesta. los 10 años empecé a estudiar dirección de orquesta. Entre un piano y una batuta, ¿dónde te colocas? Pues la relación entre el piano y la batuta, tal vez para mucha gente no piense que sea tan cercana, pero en realidad sí lo es. Para ser buen director, yo creo que hay que saber tocar el piano. No necesariamente tal vez a nivel de concertista, pero es muy necesario conocer el piano por múltiples razones realmente. Esto lo que voy a decir, no lo digo por ser pianista, pero yo creo que realmente el piano es el rey de los instrumentos, por el simple hecho del el rango que tiene, que como sabemos el piano tiene 88 teclas, es decir, 88 notas diferentes, o sea, notas diferentes que se pueden dar, desde lo más grave hasta lo más agudo, cosa que no se puede en una flauta, cosa que no se puede en un violín. Y además tienes 10 dedos a tu disposición, cosa que no se puede en otros instrumentos, por ejemplo, en el violín tienes solamente 4 y aparte tienes la otra mano ocupada en el arco, entonces se reduce el número de dedos. Si te escucho bien, te estás pensando como compositor y director de orquesta y el piano es tu respaldo. Pues fíjate que no precisamente, porque me gustaría seguir con el piano. El piano para mí es algo muy importante. Me he llegado a dar cuenta de que no puedo dejar ninguno de los tres. O sea, no puedo abandonar ninguno de los tres porque yo personalmente los necesito. Los O sea, necesito. componer, tocar el piano y Tocar el dirigir. piano y dirigir es algo que necesito para expresarme. Tu composición más ambiciosa al día de hoy, ¿cuál es? Mi composición más ambiciosa del día de hoy. Muy buena pregunta. Pues mira, he hecho varias composiciones para diferentes conjuntos y cada una es un reto a su manera, porque he hecho composiciones, por ejemplo, para orquesta de cámara, para orquesta sinfónica, para piano solo. Y, y claramente uno como compositor y como director también tienes que saber, cuando menos la teoría de todos los instrumentos, tienes que saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué articulación te puede dar, qué se le dificulta, qué se le hace muy fácil a ese instrumento, porque es muy diferente. Cada instrumento O tiene... sea, no hay una hija o un hijo que quieras más que el resto. ¿Puedo No. escuchar alguna composición tuya en las plataformas? Sí, claro que ¿Ya has sí. grabado? ¿Qué has grabado? Mira, tengo en mi canal de YouTube, tengo ahí grabada en mi composición orquestal El Circo, que yo creo que, justamente refiriéndome a una de las composiciones que me dices que más me ha presentado un reto, esa estuvo muy interesante. Es una composición para orquesta de cámara y el nombre básicamente relata de lo que va la composición. Es un circo. Entonces aquí viene básicamente la dificultad. Yo cuando me siento a componer, ¿cómo hago que con sonidos el público piense que está en el circo? Pero con puros sonidos, no tengo en este caso un No es el Cirque du elefante Soleil, por ¿verdad? ahí. No vas a Sí, poner a no nadie. tengo un Cirque du Soleil. Después se pudo hacer algo muy interesante, después de que se estrenó la obra, unos meses después, hicimos algo muy interesante, que fue hacer la obra y enfrente teníamos de verdad a un circo delante haciendo unos actos que fue un poco más literal. Pero la búsqueda inicial es qué hago yo para que cuando el público la escuche, recuerde todos los actos del circo. Salen los leones, está alguien en la cuerda floja, entonces justamente es eso, es buscar. Decidiste acelerar la prepa porque te urgía ya dedicarte solo a la música. Sí, A ver, así cuéntame un es. poco de ese impulso de decir, me está quitando el tiempo la historia, me está quitando el tiempo las matemáticas. Además, se ve que eres un hombre culto, entonces. No, sí, pues como dices, justamente la música es una profesión muy celosa y que requiere de muchísimo tiempo, no solamente de estudios, sino de ensayos, tienes conciertos, no todos los conciertos son locales, a veces tienes que viajar a otro estado, a otro país. Y en mi caso, el Colegio Alemán de Guadalajara siempre me apoyó, siempre me dijo adelante, si tenía examen ese día me lo podían mover a otro día, porque sabían que yo estaba completamente metido en la música. Y digo, eventualmente llegó el punto en que sí, claro, me gustaba mucho ir a la escuela, tenía mis amigos y todo,
pero la música demanda mucho, mucho tiempo. Y realmente yo ya sé que es mi pasión, Claro. es a lo que me quiero dedicar. La mayoría de las personas a los 16 años o no lo saben o no han querido reconocerlo. Sí, pues la verdad es que para mí es una gran fortuna que pude desde muy temprano reconocer que es a lo que yo quería dedicarme y Y te enfocarme. fuiste a la preparatoria abierta para cerrar lo más pronto Así posible. es, me fui a la preparatoria abierta en el Colegio de Bachilleres de Jalisco. Adelanto la preparatoria en un año, fue que la estuve haciendo. Y finalmente ahora voy a ingresar a la Universidad Panamericana a hacer Va, la licenciatura. es decir, te aceptaron a los 16 años para cursar el primer año de música. Así es, justamente. Voy a entrar a tercer semestre de licenciatura. Y pues algo muy importante que también mencionabas es que, digo, aunque a pesar de que dejo la historia y todo esto, para un músico es muy importante no solo enfocarse en la música, sino enfocarse en todo el resto que hay. Porque al final la música la hace el ser humano. Y el ser humano siempre está rodeado de filosofía, de su historia, de su sociedad, de todo esto, el conjunto es lo que lo lleva a hacer arte, y todo el arte está directamente relacionado y es proporcional a lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, uno podría pensar que gran concertista va a tomar alguno de los clásicos, ¿no? Yo Ujú, estoy pensando en Beethoven, estoy sí, pensando en Bach, pero tú eres un músico más bien del siglo XXI. así es, Y sí, te quiero pedir un favor, antes de muy despedirnos. bien. Recomiéndale al auditorio a quienes tendríamos que escuchar en el siglo XXI para entender nuestra época, nuestra Muy filosofía, bien, nuestro muy, contexto. muy, muy buena pregunta. Pues es muy importante, yo creo que impulsar la música contemporánea. Claramente hay música que a cierta gente no le va a gustar, cierta música que a gente le va a encantar, y es por diversas maneras. Hay música que está hecha también para incomodar. Pero si tuviera que recomendar compositores del siglo XXI, por ejemplo, si tuviera que recomendar compositores mexicanos, para la audiencia que tal vez no conozca mucho de la música académica, está Gabriela Ortiz, compositora mexicana importantísima, que realmente está escribiendo, yo creo, lo que será en 100 años la música mexicana más importante. Acaba de ganar 2 Latin Grammys y todo esto, y tiene una música muy interesante, música tanto orquestal como para violín y diferente. Y en el ámbito internacional, ya no solamente quedándonos aquí en México, porque en todo el mundo es importante, yo creo, conocer música de otras culturas, porque son personas con otro pensamiento, con otra forma de escribir, de sentir y de transmitir. Yo recomendaría, por ejemplo, la música de Unsuk Chin, muy interesante. Ella es una compositora que busca, ¿cómo lo podría definir en palabras? Es un poco difícil, porque una vez que lo escuchas, lo entiendes. Es una música mucho más atmosférica que se basa, yo diría, en sorprender al oyente con cosas inesperadas, con, con nuevas atmósferas, con cosas que nunca había escuchado. Tú lo escuchas y dices, ¿qué es esto? Esto nunca lo había escuchado, esto que es un Es de violín, origen chino, es coreana, es coreana. es coreana, un Sukchin, y tiene música muy interesante, que yo diría que tal vez, esto sí lo pongo como advertencia, tal vez a primera escucha no sea tan atractivo, eso es verdad, es una música que yo creo que hay que escuchar de poco en poco para ir agarrándole gusto, para ir entendiéndole, y en el caso de música un poco diferente, pero que aún sigue siendo el siglo XX, que es bastante reciente todavía, tenemos compositores como Takemitsu, es un compositor japonés que tiene una música mucho más accesible, es una música mucho más parecido a lo que podríamos ver en películas, digámoslo así, pero aún así tiene conciertos para piano muy buenos, tiene uno llamado Memo Flora y se lo recomiendo mucho, es muy bonito, con armonías muy bellas que realmente te meten en un estado en el que sientes que conectas con la música y eso es muy inmediato. Entonces, por ejemplo, yo podría recomendar esos Me 3 quedo con esas compositores. tres. Alexander Vero, muchísimas gracias Ricardo, por muchísimas acompañarnos y gracias. que la vida me permita el privilegio de seguirte entrevistando en esta carrera tuya que estoy seguro va a Muchísimas llamar gracias, muchísimo la Ricardo. atención. Un gustazo platicar contigo. Gracias y mucha suerte ahora con Gracias, la gracias. licenciatura en música. Bueno, pues como ve, aquí no hay lugar común. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40.